Shalom, la paz. Siempre iniciar nuestra reflexión diciéndote Shalom. De verdad es algo importante, porque el Shalom es una palabra hebrea que significa paz, pero no es cualquier paz, es la presencia misma de Dios en la vida del hombre. Y al desearte Shalom o saludarte diciendo Shalom, lo que estoy deseando y pidiendo es que la presencia de Dios esté en ti. Porque si no hay Shalom, dentro de nosotros hay fracturas, hay oscuridades, hay dolor. Pero si hay Shalom, si hay paz, ahí está el Señor en tu vida. Y cuando se proclama la palabra, la presencia de Dios llega a ti. Si tú estás dispuesto a escuchar a Dios y a creerte lo que te diga Dios. No es lo que diga Luis Germán, no es lo que diga un hombre, no. Es lo que el Espíritu Santo a través de la palabra repercuta en ti. Porque, hermano, yo puedo decir un montón de tonterías, pero el Espíritu Santo puede hacer que esas palabras tú las recibas como lo que son, palabras de Dios que actúan. Pero dijo un montón de tonterías, pero a ti el Espíritu Santo te lo puede traducir y, oh, esa palabra me llegó, parece que alguien le dijo al Padre lo que yo estaba haciendo. No, es el Espíritu Santo el que está actuando y toca tu corazón a través, como dice Pablo, de la tontería de la predicación. Por eso, nada mejor que desearte Shalom, desear que Dios esté contigo y que Él traduzca esta palabra de acuerdo a lo que tú estás viviendo. En ese sentido, yo te invito que al escuchar la palabra del Señor, pienses también en tu vida y por qué Dios te está diciendo lo que te dice en su palabra. ¿Qué es lo que el Señor está viendo y por qué te está diciendo estas cosas? Que recuerda que Dios cuando nos habla en el amor. Y en el amor, hoy te dirige esta palabra que es bellísima. Métete en la palabra. Deja que la palabra cuestione tu interior. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Hermano, qué palabra tan hermosa y profunda hoy el Señor nos da. Dice que un día al atardecer, acuérdate que en la palabra hay muchos símbolos de nuestra vida. ¿El atardecer qué es? Cuando
es el amanecer, todo se ve hermoso, se ve claro. Cuando es la plenitud del día parece que nos va bien en el matrimonio, nos va bien con los hijos, el trabajo marcha de maravilla, la salud, ¿qué me hace las enfermedades? Nada. Pero el atardecer es distinto. El atardecer puede ser cuando ya nos cayeron los años encima, cuando ya estamos en la segunda parte de la vida. El atardecer es cuando las cosas no están yendo muy bien en el matrimonio, cuando no vemos con claridad por qué sentimos que vivimos en una rutina en casa. El atardecer es cuando parece que el amor entre los esposos se está muriendo. El atardecer es cuando parece que los hijos se nos escapan de las manos y tienen actitudes de rebeldía y llegan oliendo a cigarro o llegan mareados de una fiesta. Parece que se fueron a tomar. Ese es el atardecer, cuando las cosas no nos están saliendo muy bien. Y dice que al atardecer, Jesús dice a los discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Cuando no hay luz, cuando todo se está oscureciendo, hay que atravesar el lago. Cuando ese lago que representa la vida es muy traicionero, porque hay veces parece que todo está tranquilo y en cuestión de 30 segundos se puede desatar un viento enorme y le hunde. Uno mismo, hay veces de la noche dice: no, ya no quiero salir, tengo miedo, puede ser peligroso, un ladrón, una dificultad, un accidente. Es distinto a ir de día a ir en la oscuridad. Pero hermano, hay veces el Señor te dice: vamos a otra orilla. Vamos a la otra orilla en tu matrimonio. Vamos a la otra orilla en tu trabajo. Vamos a caminar a un nuevo horizonte con Dios. Y hermanos, nosotros vamos en esta vida rumbo a la eternidad, rumbo al cielo. Cuando tú estás con el Señor, olvídate de estarte quieto. Olvídate de que con el Señor vas a llevar una vida tranquila, relajada, sin problemas. No. Cuando alguien está con el Señor siempre lo tiene en movimiento. Vámonos aquí, vámonos allá, ahora hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Señor, unas vacaciones, nada, vamos a la otra orilla. ¿Por qué? Porque tenemos una misión que realizar. Y dice que los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban. ¿En qué barca estaba Jesús? En la de siempre. Jesús no era chapulín, no andaba brincando de una barca en otra, no. La barca donde Jesús estaba, donde siempre predicaba, era la barca de Pedro. Esa es la que él escogió. Dice que le acompañaban otras barcas. Hay otras comunidades cristianas. Hay evangélicos, hay luz del mundo, hay adventistas, hay luteranos, hay calvinistas, hay anglicanos, hay infinidad de barcas que también van queriendo acompañar al Señor. Pero ¿dónde está el Señor? En la barca de Pedro, en la Iglesia Católica. Ahí está el Señor, ahí lo conducen. Hermanos, la iglesia es esta barca donde está el Señor. Oye, pero hay otras que están más bonitas. Sí, pero Él quiere estar aquí. Y dice que entonces van en la otra barca y se desata un viento fuerte, como en la vida. Parecía que todo estaba bien y de pronto pierdes el trabajo. Un viento fuerte que amenaza con hundir tu vida. Todo estaba bien en el matrimonio, pero hubo un problema tonto porque no aparecían las llaves o porque se quemó la comida y se desata un pleitazo que ahí hasta hay veces
golpes en el matrimonio, que no debería haberlos, pero hay veces así, problemas fuertes que amenazan la barca. En la familia todo iba muy bien, hasta que de pronto la nena sale con que está embarazada. Y tú dices, ¿cómo? Si yo la cuidaba, si la protegía, ¿qué pasó? ¿En qué fallé? ¿La corro? ¿Qué hago? Esos son los vientos fuertes que amenazan hundir la barca. Pero lo interesante aquí, hermanos, es que los pobres discípulos estaban sacando el agua, estaba el viento fuertísimo, las olas parecía que se iban a hundir, como hay veces parece que nuestra vida se hunde. ¿Y qué hace Jesús? Sí, Jesús estaba durmiendo en la barca, durmiendo, y no se despertaba. Y parece que hay veces nuestra vida se hunde. Venimos a misa, en la noche rezamos el rosario, le pedimos a Dios ayuda, y Jesús no responde, está dormido. ¿Va con nosotros en la vida? Sí, no nos ha abandonado. Dios no te ha abandonado, pero está durmiendo. ¿Y qué hay que hacer? Lo que hicieron los discípulos. Fueron, lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Despierta al Señor. ¿Cómo se le despierta? No dejes de orar. En la mañana, en la tarde, en la madrugada, no dejes de orar, despiértalo y dile, Señor, ¿no te importa que mi matrimonio se pierda? ¿No te importa que mi hijo se hunda? Despierta al Señor. Pero algunos, hermanos, o somos muy soberbios, o no creemos en el poder del Señor, o no creemos que Dios nos ame, o somos unos perezosos, que no tenemos ni fuerzas para sacudir al Señor. Señor, despierta, no te importa que se hunda mi vida. Díselo, grítale al Señor, despiértalo. El Señor despierta y ordena con fuerza. Dice, reprendió al viento y dijo al mar, cállate y enmudece. Basta la palabra de Cristo que le puede decir esa enfermedad, desaparece. Basta la palabra de Cristo que puede decir a ese demonio que está metiendo pleitos en tu matrimonio, fuera, cállate. Y le tienen que obedecer. Los discípulos quedaron admirados del poder de Jesús. ¿Tú has visto el poder de Dios? ¿De verdad lo crees? El Señor pregunta a los discípulos, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Por qué tienes miedo en la vida? Es verdad que hay que ser prudentes, pero no tienes que tener miedo a la enfermedad. Es verdad que hay que ser cuidadosos y precavidos, pero no podemos ir por la vida llenos de miedo, porque sin ser irresponsables, el cristiano pone su confianza en el Señor y en su vida se nota. Muchos cristianos en este tiempo vivieron en miedo, casi para psiquiatra. ¿Por qué? Porque no confían en el Señor. No confían en el Señor, porque una cosa es ser prudente, cuidadoso, precavido, y otra cosa es vivir con miedo. Por eso dice el Señor, ¿por qué tienes miedo? ¿Aún no tienes fe? ¿Qué es la fe? La fe no es creer en Dios. Eso hasta los diablos lo hacen. La fe es apoyarse en lo sólido, apoyarse en la roca. Eso significa fe para un israelita, eso significa fe para Jesús. Apoyarse en la fe. Si tú tienes fe, tu vida está apoyada en Dios. Sabes que has roto con el pecado, sabes que no estás haciendo nada mal, que tu vida está apoyada en el Señor y que cada día las cosas las haces para gloria de Dios. Hoy el Señor te dice, ¿por qué tienes miedo en la vida?
¿No tienes fe? ¿No crees que yo soy la roca sólida que no te va a fallar? Porque, hermanos, hay gente que siempre dice, primero Dios y mi Diosito, y yo tengo mi imagen, y tengo mi imagen de Jesús, mi imagen de la Virgen, pero no tiene fe. Puede tener un montón de imágenes, pero no tiene fe. ¿En qué te das cuenta? En que no vive apoyado en Jesucristo, en que siempre está de malas, en que siempre está con miedos, en que vive deprimido. No está apoyada su vida en Jesucristo. Es que estoy muy triste porque no me ha venido a visitar mi hija. Entonces tu fe está en tu hija, no en Jesucristo. Es que vivo tan angustiado porque dicen que va a haber recorte de personal. Entonces tu vida, tu apoyo es la empresa, no es Jesucristo. Porque si fuera en Jesucristo te despiden de una empresa, pero tú sabes que Dios ya tiene preparado otro lugar. Que si no te viene a visitar tu hija o tu hijo, tú no te derrumbas, no te mueres, porque tu confianza está en el Señor. Él es tu alegría y dices, tengo el amor de Dios, que Dios bendiga a mis hijos donde quiera que están, punto. Y no te hundes. O sea, aún no tienen fe. Y dice que se quedaron espantados, no contestaron. ¿Sabes por qué no contestaron? Porque la pregunta no es solo para ellos, es para ti. ¿Tienes fe? ¿De verdad tu confianza está en el Señor o está en tus hijos o está en el trabajo o está en la salud? ¿Dónde está tu confianza? Ellos quedaron admirados y decían, ¿quién es este que tiene poder para callar a los vientos y a los mares? ¿Quién es? ¿Tú lo sabes? ¿Has visto a Jesús calmar las tempestades de tu vida? Pues dile, Señor, yo confío en ti y mi vida y la de mi familia están en tus manos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Que el Señor los bendiga.